A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible que Atenas, la mismísima cuna de la filosofía, condenara a muerte a uno de sus pensadores más grandes? Sócrates, un tipo que además iba por ahí diciendo que no sabía nada, acabó siendo visto como una amenaza tan seria que tuvieron que quitárselo de en medio. Pues bien, hoy vamos a desentrañar ese misterio, cómo su búsqueda de la sabiduría se convirtió paso a paso en el origen de un odio que lo llevó a la tumba. Y esta frase que estamos viendo, bueno, es que esta frase es la clave de todo. No es que Sócrates fuera un ignorante y ya está. Lo que pasaba es que tenía una humildad intelectual tremenda. Y es justo esa humildad, esa paradoja de solo sé que no sé nada, la que lo va a poner en un rumbo de colisión total con los que mandaban en su época. Y ojo, es importante saber de dónde sacamos todo esto. No es un cotilleo que ha ido pasando de boca en boca. Nos llega directamente de la Apología de Platón. O sea que lo que estamos escuchando es básicamente la propia versión de Sócrates de lo que pasó, contada por él mismo durante su juicio. Y toda esta historia no empieza en una plaza discutiendo, no. El pistoletazo de salida es un mensaje de la autoridad religiosa más respetada del mundo antiguo. Una profecía que, lejos de ser un piropo, se va a convertir en un auténtico quebradero de cabeza para Sócrates. Poneos en su lugar. Para Sócrates, que estaba totalmente convencido de su propia ignorancia, esto no tenía ni pies ni cabeza. No se lo tomó como un halago, para nada. Lo vio como un acertijo, un rompecabezas que le ponía el dios. ¿Qué demonios podía significar una afirmación tan rara? Así que la misión que emprende Sócrates no nace de la arrogancia, sino de todo lo contrario. Es un acto de piedad. Se propone investigar, casi como si fuera un detective filosófico, para intentar entender qué leches quería decir el dios, o incluso, con toda la humildad del mundo, para intentar demostrar que el oráculo se había equivocado. Con este enigma dándole vueltas en la cabeza, Sócrates se pone manos a la obra. Se embarca en una misión muy peculiar. Si el oráculo decía que él era el más sabio, la única forma de comprobarlo era encontrar a alguien que lo fuera más. Y para eso decide ir a interrogar a los que tenían fama de ser los grandes cerebritos de Atenas. Y no lo hizo al tuntún, ¿eh? Su método fue súper sistemático. Se fue directo a por los tres grupos que la sociedad ateniense consideraba la élite del saber. Primero, los políticos, que gobernaban la ciudad. Luego, los poetas, que moldeaban la cultura. Y finalmente, los artesanos, que tenían las habilidades técnicas. ¿Y qué encontró en esta especie de auditoría del saber? Pues un patrón que se repetía una y otra vez y que para muchos resultó ser profundamente irritante. Su primera parada, un político de esos con mucho renombre. En cuanto se puso a charlar con él, Sócrates se dio cuenta de que, aunque el tipo hablaba con una seguridad aplastante, sus ideas se desmontaban a la mínima. Creía saberlo todo sobre la justicia y la virtud, pero era incapaz de dar una definición coherente. Y claro, al dejarlo en evidencia, Sócrates no se ganó un admirador. Se acababa de fabricar su primer gran enemigo. Después les tocó el turno a los poetas. Y aquí lo que descubrió fue fascinante. Sus poemas eran una maravilla, sí, pero ellos mismos no sabían explicar por qué. Creaban por una especie de arrebato, de inspiración divina, no porque tuvieran un conocimiento real de lo que hacían. El problema es que confundían ese don con una sabiduría total y se creían expertos en temas de los que no tenían ni idea. Y por último, los artesanos. A ver, esta gente sí que tenía un conocimiento real y práctico de lo suyo. Sabían construir, crear, medir. Eran buenos. Pero Sócrates detectó en ellos un fallo que seguro que nos suena hoy, la tendencia a extrapolar. Como eran unos cracks en su campo, daban por hecho que también eran expertos en ética, en política o en las grandes cuestiones de la vida. Y ese error, nos dice Sócrates, acababa eclipsando la sabiduría que de verdad poseían. Y es a través de todos estos encuentros, un poco decepcionantes, la verdad, cómo Sócrates por fin empieza a atar cabos, empieza a entender el verdadero mensaje del oráculo. Y la revelación no tiene que ver con acumular información, sino con una actitud frente al conocimiento. Y aquí está, la conclusión crucial. La sabiduría de Sócrates no era saber más que los demás. Era algo mucho más profundo, ser consciente de hasta dónde llegaba su conocimiento. Él no iba por ahí fingiendo saber lo que en realidad ignoraba. Y en esa pequeña cosa, solo en esa, era donde les ganaba a todos. Esto nos deja con dos modelos totalmente opuestos. Por un lado tenemos la falsa sabiduría, que es pura arrogancia intelectual, la de esa gente que cree saberlo todo y se ofende si la cuestionas. Y por otro, la sabiduría socrática, que se basa en la humildad, en reconocer la propia ignorancia como el punto de partida para empezar a buscar la verdad de verdad. Y a este concepto tan potente podemos ponerle un nombre: ignorancia consciente. No se trata simplemente de no saber, se trata de saber que no se sabe. Para Sócrates, este reconocimiento es el primer paso, el más importante de todos, en el camino hacia el auténtico conocimiento. Pero claro, ir por la vida demostrándole a la gente más poderosa de la ciudad que en realidad no son tan listos como se creen, pues tiene sus consecuencias.
La búsqueda filosófica de Sócrates tuvo un coste muy real. Y fue altísimo. Él mismo lo admite en su defensa, ¿eh? No es una interpretación. Era perfectamente consciente de que su misión divina, su investigación, le estaba generando un odio terrible. Cada vez que desenmascaraba a un falso sabio, estaba plantando la semilla de un nuevo resentimiento contra él. Y este proceso se puede ver paso a paso. Primero, la humillación personal de los supuestos sabios. Después vino la difamación. Empezaron a correr el bulo de que era un sofista, o sea, un charlatán que manipula la verdad. Justo lo contrario de lo que él hacía. Y para rematar, la cosa se complicó cuando los jóvenes de buena familia empezaron a imitarle, a cuestionarlo todo, irritando todavía más a sus mayores. Todo ese rencor acumulado fue el que al final se convirtió en las acusaciones oficiales que lo llevaron a juicio. Y así, el análisis de Sócrates nos deja con una pregunta final que, madre mía, resuena con una fuerza increíble hoy en día. La misma investigación que le costó la vida nos obliga a plantearnos qué es más peligroso para una sociedad, la ignorancia pura y dura o la ilusión de saberlo todo. Una reflexión que desde luego sigue tan vigente hoy como en la antigua Atenas.